ya disfrutando de la gratísima compañía de la estimada Silvana Sotolano. Hola, ¿Cómo Silvana. estás? Estimada. Me quedé pensando Lastimada no, que estimada. Gracias. Gracias por recordármelo. ¿O estás lastimada? No, para Ah, nada. está. Me quedé pensando que me llevaría de mi casa si me dijeran, tenés 10 minutos para... Eso puede ser un tema Ya ese, te dijimos. No, yo ¿Sí? tendría que pensar que me llevo. Ah, no lo tenés claro. Todavía no lo tengo claro. Pero hablando de piojos, vamos a hablar hoy de algo vinculado a la educación, ¿no? Sí. A las escuelas, a las instituciones educativas, donde muchas veces se detectan, además de tener piojos, las dificultades de aprendizaje, ¿no? Exactamente, ¿Qué tema? que es un Vamos tema complicado. Sobre todo, y lo hablábamos fuera de cámara, es que es un tema que es, por más que desde diferentes academias lo quieran tratar como una generalidad y hablar de chicos que padecen tal o cual trastorno, todos los chicos son diferentes y todos los chicos también provienen de entornos diferentes. Y tienen procesos distintos. Claro, y sobre todo, ¿cómo detectarlo? Sí, sobre todo lo complejo es que las personas necesitamos muchas veces como globalizar o englobar, no sé qué palabra usar, pero bueno, como para poder controlar. Ponerle un rótulo también. Claro, rotular, pero tener como una cantidad de fenómenos o de situaciones que se dan, ponerles un nombre y ponerlas a todas bajo el mismo título. La realidad muestra que, bueno, eso no funciona. En general lo que nos pasa es que nos olvidamos de la persona que tenemos enfrente. Y con los niños pasa mucho eso, porque además el niño está tan a merced del adulto, que si el adulto no es cuidadoso, el niño no puede reclamar. No es como cuando a ti, cuando sos adulto, vas a comprar algo y te venden algo que no es adecuado, te tratan de una manera... Tendríamos que ser siempre muy respetuosos, pero sobre todo con los niños, porque el niño está a la espera de lo que nosotros, el mundo adulto, hagamos con ellos. Ahora, hay situaciones que no son nuevas, pero sí en todo caso es más frecuente o son más comunes los diagnósticos. Se habla cada vez más de déficit atencional, de hiperactividad, y tal vez antes, en otra época, en la mía, en la tuya, Cristian, lo que resumían las maestras era qué inquieto es, cómo le cuesta concentrarse, pero sin un diagnóstico atrás que amerite también un trato diferencial de niños que presentan esas características, ¿no? Bueno, el escenario fue cambiando, eso es importante. Yo hace muchos años que trabajo en una institución educativa y realmente la presentación de las dificultades es distinta. Y también lo que uno espera que haga las familias es diferente. Antes de repente te llamaban a lo largo del año 4 o 5 veces, vos ponías penitencias en casa. Ahora, y por eso este tema está bueno en esta época del año, muchas veces lo que pasa es que se deriva afuera de la institución diagnósticos que puedan explicar por qué ese niño no aprende. Las dificultades escolares existieron siempre. Lo que cambió muchas veces es lo que se espera que el niño logre. Hay un estímulo y una exigencia curricular mucho mayor. Hay también como modelos, a pesar de que deberíamos ir hacia una apertura mayor, nos vamos cerrando en modelos de niños más estereotipados de lo que el niño debe hacer. Los llenamos de actividades, no les damos tiempo para poder fantasear, para jugar, para poder... Porque ¿cuándo aprende el niño? El niño aprende en realidad cuando está pudiendo ser y expresarse en lo que él es, no cuando tiene que estar respondiendo permanentemente a la demanda de otro. Y ese tiempo se ha acotado mucho, ¿no? También lo delicado del caso es una vez que por ejemplo, se detecta el trastorno, es hacerlo público, porque también puede generar un estigma, sobre todo si ese diagnóstico es simplemente un juicio apresurado y de repente el niño o la niña puede ir evolucionando. ¿Cómo tratar eso de que el entorno después no juzgue, no saque conclusiones o que diga, bueno, fulanito es porque tiene tal o cual problema? Por eso, vamos a ordenarnos. Lo primero que aparece que es un niño que no está logrando un rendimiento escolar acorde a lo esperado, ¿no? Entonces, una maestra que lo observa, que se preocupa, que llama a los padres. La institución educativa, además, es muchísimas veces el primer espacio, porque es el primer lugar fuera del hogar donde el niño está tanto tiempo. Y con un adulto distinto, con una exigencia distinta a la de casa. Por eso también cuando uno llama por primera vez a los padres para decirles tu hijo Juancito no está bien, no está funcionando bien, se lleva mal con sus compañeros, no atiende, no rinde de acuerdo a lo que se espera a esta altura del año, no siempre es bien recibido y eso también es comprensible. Creo que quienes transmitimos o citamos a los papás para comunicarles eso, tenemos que primero tener la empatía de comprender que, bueno, que para los padres a veces es la primera vez que se les dice algo de un hijo. Sí, claro. Y eso... Y que siempre no es grato escuchar. No, por supuesto, y además... en realidad nos sentimos muy comprometidos como padres. La primera pregunta es qué es lo que yo no hice bien o qué es lo que yo no vi.
¿por qué ve otro y yo no lo estoy viendo eso? Entonces, cómo se transmita eso es un primer paso que me parece que tenemos que considerar muchísimo quienes estamos trabajando en salud emocional. Claro, también hay un detalle también. Recién en gráfico veíamos, mi hijo no rinde en la escuela. Hay que ver también las expectativas que ponemos los padres para con lo que esperamos de los hijos también. Y podemos llegar a interpretar que pese al esfuerzo que esté haciendo no rinde de acuerdo a nuestras expectativas y no de la capacidad o las posibilidades del niño también. Por eso ahí hay otro tema. Entonces, lo primero que se detecta es que el niño no rinde acorde a lo esperado. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre el foco, o generalmente el foco se pone en el niño. Muy pocas veces se pone en el vínculo del docente con el niño o en si esa institución educativa tiene el perfil para ese niño. Ahí está, Claro. tocaste un gran tema. Ayer, Sí. perdóname la interrupción, No, dale. Silvana, justo ayer leía a una especialista en educación argentina que hablaba de lo rápido que están mutando los tiempos en general y el acercamiento de las nuevas tecnologías y demás. Decía que hay centros de estudio que todavía toman como una religión o como un símbolo patrio pasar al pizarrón, por ejemplo, y que de repente esa práctica no va de acuerdo con algunos niños, hoy por hoy. O sea, entonces, ¿hasta qué partido juega también lo rápido que ha evolucionado todo en el día a día y cómo lo perciben los chicos a, bueno, algunas técnicas de educación que tienen algunas escuelas o colegios? Bueno, pero por ejemplo, el tema del rol del docente es fundamental. No todas las maestras o los maestros tienen el mismo amor para transmitir o para vincularse con el niño. Las razones por las cuales uno se pone en el rol de yo enseño son muy diferentes. Entonces, María Montessori, que fue una psicopedagoga italiana del año 1900, pero fue muy vanguardista en su planteamiento, una de las cosas que hablaba era del rol del docente como guía. Uno puede acompañar, puede estar atento a lo que ese niño va queriendo aprender o qué le despierta curiosidad y estar ahí en un codo a codo siendo guía, no colocándose en una situación simétrica. Pero creerte el dueño del saber, creer que el niño no sabe nada y que el maestro sabe y por lo tanto tiene el patrimonio de poder enseñarle a ese niño como si ese niño no tuviera ninguna cosa previa, me parece que es un camino que no lleva a ningún lugar bueno. Entonces, ver el rol del docente, cómo se relaciona con ese niño, cuál es el perfil de ese niño, porque además, por un tema hasta de organización, uno parte de un programa educativo. Ese programa educativo está pensado para un niño modelo. Está Claro. pensado para un niño tipo. Claro, el niño tipo que se aleja muchísimo de lo que es la realidad. Sí, seguro. Inclusive Pero qué complejo vemos, debe ser darnos cuenta si la escuela, el colegio al que asiste nuestro hijo es el adecuado también. Yo yo estoy creo que pensando primero en- hay que acercarse a lo que le está pasando al niño. Bueno, claro, ¿no? por eso, pero para saber si la educación que está recibiendo es la que, por sus características, necesita o en todo caso le puede hacer más fácil el aprendizaje, es complejo también. Claro, lo que pasa es que frente a esta situación que hablábamos hoy, donde viene alguien y te dice tu hijo no está andando bien, las reacciones de los padres son muy variadas. Muchas veces se van como de un extremo al otro. La primera cuestión es este colegio no sirve para nada, me lo llevo a otro colegio. Lo cambio. Claro, entonces también eso no permite que uno pueda ver al niño. Seguimos sin verlo. En ese movimiento también seguimos sin verlo. Porque estamos viendo nuestra propia herida en nuestro ego de que nuestro hijo no está funcionando como nosotros quisiéramos que funcionáramos. Entonces, sacamos del medio a quien nos está como supuestamente señalando. Entonces, ni una cosa ni la otra, que hoy no voy a usar el dicho de siempre, no. ¿Podrías? No, hoy no. Bueno. Pero ninguno de los extremos. Primero, acercarnos a ver qué le está pasando a nuestro hijo, ¿no? Y muchas veces entender que sí es necesario un diagnóstico. Si un niño, por ejemplo, tiene dificultades en la escritura, por decir algo, y bueno, empieza primero de escuela y vemos que no lo logra y uno mete esfuerzo y la maestra realmente tiene una buena actitud y trata de ayudar, bueno, llamamos a los padres y les pedimos muchas veces que se haga de repente un diagnóstico que nos permita ver qué le está pasando a ese niño en la parte de la escritura, o se mueve todo el tiempo y no para y no se concentra. O sea, el colegio también tiene límites de lo que puede solucionar. El colegio no ofrece, ninguna institución educativa ofrece un ámbito terapéutico. Lo que uno hace es tener una observación y hacer un prediagnóstico. Vos ves algo que no está funcionando bien y es importante transmitirlo a la familia y trabajar en equipo. Los diagnósticos afuera son importantes porque es como un tercer ojo fuera de la familia y del ámbito de la escuela que puede corroborar, confirmar o no qué es lo que a ese niño le está pasando.
Y a partir de allí, sí, armar como un equipo en el cual el centro sea el bienestar del niño y poder trabajar en equipo, ¿no? Claro, pero a un padre le puede pasar por la cabeza, bueno, pero ¿y qué insume todo eso? A uno se le ocurre formar un equipo, ¿no? La idea a la que se vincula es, bueno, esto va a traer muchísimos gastos, esto va a ser una inversión de tiempo. No. Bueno, por ese proceso, ¿cómo se puede trabajar coordinadamente con un niño que tiene esa dificultad? Depende cuál sea, porque otra cosa, las dificultades escolares se dividen como en dos grandes grupos. Lo que se llaman las dificultades generales de aprendizaje, que son las que no tienen una causa como puede ser neurológica o psicomotriz, o sea, que no tienen, no podés justificar desde el punto de vista del desarrollo por qué le está pasando eso al niño. Generalmente la causa es de tipo emocional, pero la presentación a veces es la misma. Sí. De repente un niño que tiene déficit atencional se mueve todo el tiempo, no atiende, es muy inquieto, no puede concentrarse, y un niño con dificultades emocionales que no tiene déficit atencional puede tener la misma presentación. Por eso es importante el diagnóstico. Entonces, vamos a diferenciar. Lo primero que hay que saber es qué tipo de dificultad tiene. Dentro de las dificultades específicas, por ejemplo, la más conocida es la dislexia o la discalculia, son dificultades que merecen un tratamiento especial para superar o para poder ir acompañando esa dificultad. Cuando las dificultades son generales, que son de origen emocional, ahí el tratamiento y el diagnóstico van a ir por el lado más de apoyo psicológico, de trabajar con las familias, de ver qué es lo que le está pasando a ese niño. Los diagnósticos, la posibilidad de hacerlos se puede hacer, digo, a través de las mutualistas. El BPS tiene una cantidad de clínicas también que realizan el diagnóstico, que cubren los tratamientos. O sea, posibilidades de solucionar ese tema están. ¿Y las maestras o maestros? Bueno, la maestra necesita también saber desde qué lugar apoyar, porque las maestras tienen una formación como maestras generales, pero no tienen formación como maestras en dificultades de aprendizaje. Entonces, muchas veces lo que pasa es que esa maestra, por más que detecta el problema, no siente que contar con las herramientas para saber cómo solucionarlo. Por eso hablo de un equipo. Cuando nosotros derivamos a alguien afuera y se hace un diagnóstico y de repente, no sé, se diagnostica una dislexia, tú necesitas que la persona que está a cargo del tratamiento venga, converse con nosotros, que desde ese punto de vista te digo un equipo. Claro que es complicado, pero hay que coordinarlo y me parece que hay que ser como humilde y constante para poder aceptar que solos no podemos hacer muchas cosas. ¿Sabes lo que a priori también me parece complicado, sobre todo a la hora de seguir formando a ese niño? Es que también detectar uno de estos trastornos genera un impacto anímico, sobre todo en los sus padres y en el resto de la familia, para no tratar a ese niño como una víctima, o para no tratar a ese niño como, bueno, pobre tiene esto, digamos, y tratar de salud. Se sintió un estornudo fuerte, ¿no? Interrumpí la pregunta. Cierren la ventana. Cierren la ventana, intentando un fresquete. Me acostumbré a decir salud con los estornudos. Que bueno, para que ese niño pueda seguir jugando, teniendo una niñez feliz y que no todo el tiempo se lo esté mirando como el pobre chico que tiene el trastorno. Sí, hay algunas cosas que se pueden cuidar, por ejemplo. Hay información. Si a mí me llega un niño con dificultades y haces un diagnóstico, no sacás esa información íntima y profunda que tú trabajaste con la familia como si nada a la escuela, por ejemplo. Hay que ser muy discretos, hay que comprender qué información sirve para algo, es operativa, y cuál información ya pasa a ser una especie de chusmerío de cosas privadas de la familia. Claro. El niño tiene que preservar, tiene que haber mucho cuidado a la intimidad de ese niño y sobre todo no rotular, porque además realmente los diagnósticos son cortes transversales en un momento de la vida. Entonces, en la medida en que uno rotula, deja enquistado a ese niño en determinada posición. Y la verdad es que los niños, como decía María Montessori, nacen con todas las posibilidades y el mundo adulto es el que se las va acotando. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo acotamos eso, ¿no? Y hay otra cosa que es real también. El diagnóstico a tiempo genera que se comience a trabajar con ese niño temprano claro. Y los resultados se consiguen, yo no digo que de forma inmediata, pero rápidamente se comienzan a advertir notorias modificaciones en la conducta y sobre todo en el aprendizaje del niño. A veces solo el hecho de que la familia se dé cuenta ya es terapéutico para el niño, ya el niño mejora porque hay alguien que se está ocupando claro. de él. Entonces, yo creo que hay que ir despacito con todo esto. Me parece que no tenemos que realizar prejuicios sobre nada y tenemos que comprender que la vida va fluyendo y también el desarrollo, sobre todo en las primeras etapas de la vida, cambia de un día para otro
ser respetuosos de ese niño, no catalogarlo y dejarlo quieto en un lugar, sino que me parece que hay que ayudar y acompañarlo, ¿no? en lo que le está pasando. Y sobre todo ser humildes en lo que el adulto cree que sabe. El niño muchas veces sabe muchísimo más que nosotros de lo que le está pasando. Ahora, ¿hay más casos que antes? Digo, Lo que pasa- porque cambiaron los niños. Hoy en día les interesan otras cosas, focalizan su atención en otras, y eso genera que, bueno, No, se hay adviertan más casos. patologías, o por decirlo de alguna manera, o funcionamientos que dependen más de las cuestiones sociales. Una de las cosas que aparece es la hiperactividad, por ejemplo. ¿Por qué? Claro. Porque desde la sociedad se fomenta toda un acelere de cosas, una hiperestimulación que es muy contraria a lo que está necesitando el niño, Claro, que necesita tener claro. esos tiempos como quietos. Y también la exigencia, los niños de ahora, yo ayer hablaba con una amiga que tiene un hijito chiquito y estaba con un celular, pero tiene 1 año y medio, no sabes lo que era, cómo No. movía. Sí, y no, pero claro, tiene una estimulación absolutamente diferente Cualquier, también, ¿no? eso sí, digo, también como padre he atendido charlas y conferencias, está absolutamente desaconsejado el uso de Sí, claro. pantallas en menores de 2 años y a partir de 2 años en adelante restringido a algunos horarios, pantallas de todo tipo. Porque a veces los adultos lo podemos ver como una gracia. Mira cómo manejan las no lo aplicaciones. utilizás como una gracia, a veces lo utilizás como una herramienta. Cuando está inquieto, cuando está medio caprichoso, Sí, sí. cuando Totalmente, está... claro. Decís, bueno, entretenete con esto y no advertís que le estás fomentando un hábito que va a terminar siendo en algo Igual les poco voy a decir algo, saludable. yo creo que vamos a tener que empezar a lidiar, porque si no nos transformamos en lo que pasaba de repente con las generaciones anteriores. Esta es la realidad que hay. A ver, la invasión de las redes, la participación temprana en todo esto, estar conectado, saber dónde está alguien, saber a qué hora se conectó, es demencial. Sí, es real, La pero- intromisión en la vida del otro, y esa es la realidad que tienen nuestros hijos hoy por hoy. Bueno, Muy bien, muy bien. Entonces, me parece eso da para otro tema. Bueno, pero- hoy sí, Sí, claro. te dimos tiempo, ¿eh?